Y en este momento le corresponde el turno a José Luis Mendoza y Cervantes. Hasta en Nueva York me mencionaron el segundo apellido ya. O sea que se vino para quedarse. Sí, así es. Bueno, saludamos a don Álvaro Arbelo Hijo, a quien hoy en la mañana pues escuchamos muy atentamente, porque es el tema que tocaba don Álvaro relacionado al intento de auditoría, control por parte del Estado. Nos parecía muy interesante. Y nos parece muy interesante porque, y quizás con alguna diferencia de matices con los compañeros, más allá de las motivaciones, yo pienso en los objetivos. Y si algo ha faltado siempre en el Estado dominicano, no de ahora, no. Muy posiblemente ha sido uno de los grandes males que ha tenido el Estado en su existencia desde la independencia nacional, pasando por diferentes épocas. Es el hecho de que no hay una cultura similar a como la hay en el sector privado de eficiencia. Difícilmente una empresa en el sector privado tenga más empleos de los que necesita. A veces, algunas empresas familiares tienen la tentación por un tema a veces de la propia cultura del nepotismo, de tener que hacerle un espacio a veces a cada familiar, a cada uno de los familiares que ya mayores de edad, vamos a decir, por un tema de sangre, por un tema de filiación. Hay que buscarle un lugar donde puedan trabajar. Ahora, en la cultura de la empresa familiar dominicana, generalmente el patrono, generalmente el patriarca, exigía desde una etapa muy temprana en la vida de sus hijos que estos se integraran a la cultura de trabajo. Casi siempre cuando llegaban a la mayoría de edad, profesionales o mientras hacían sus estudios, ya podían conocer varias facetas del trabajo de la empresa familiar y podían integrarse con ciertas facilidades, aunque lo hicieran desde puestos de importancia. Ojo, había casos más extremos. Por ahí están las historias de algunos patriarcas, de algunos importantes capitanes de empresa de hace 2 o 3 generaciones que colocaban a sus hijos no en puestos necesariamente gerenciales para arrancar, sino que tenían muchas veces que hacer el trabajo de un obrero de piso, de suelo, como una forma de hacerles ver el trabajo, el sudor, el valor que tenía producir riqueza, y que por lo tanto había que respetar el legado de muchos años donde antes que ellos se había logrado construir una casa licorera, una empresa fabril, una casa textil, cualquiera de las formas en las que antes se podía crear riqueza en suelo dominicano. De esa manera, muchas empresas familiares lograron sobrevivir 3, 4, 5, 6 generaciones y en algunos casos muy limitados, pues pudieron sobrevivir hasta más de un siglo. Existe por ahí alguna casa dominicana, alguna casa comercial que ya supera más de un siglo de existencia y son algunos ejemplos interesantes. El Estado tiene una problemática que estudiaron algunos de los más importantes economistas de todos los tiempos. Recuerdo el caso de Ludwig von Mises y de otros, sobre todo de la escuela austríaca, y era el hecho de que como el Estado no genera riqueza por sí mismo, sino que administra la riqueza, que fiscaliza, que quita vía impuestos, tasas a quienes producen, pagan servicios, generan renta, intercambian bienes y servicios y por cualquiera de las vías, de las formas de transferencia de propiedad, pues el Estado les fiscaliza eso. Hay 2 maneras más en las cuales el Estado genera recursos. El endeudamiento, que lo hace a nombre de todos los ciudadanos de un país y termina ese endeudamiento siendo pagado también por los contribuyentes a través de tasas especiales, impuestos especiales como los que tienen, por ejemplo, nuestros combustibles. Muchos de los impuestos que se colocan sobre los hidrocarburos es un producto del que no podemos escapar. Seamos usuarios directos de vehículos, seamos usuarios directos o no de plantas eléctricas, tenemos a través de los fletes, de los costos agregados de transporte, de productos y demás, o del uso de medios masivos de transporte, nosotros pagamos con nuestro bolsillo esos impuestos que se agregan a los hidrocarburos y gran parte de ese impuesto se coloca especialmente para el pago del servicio de la deuda. De manera que cuando el Estado se endeuda a nombre suyo, mío, de las generaciones venideras, igual no escapamos los contribuyentes de pagar ese precio. La otra manera, que quizás es la menos comprendida, es cuando el Estado emite moneda, cuando el Estado genera masa monetaria, la cual, hay que decirlo, si no se hace de una manera controlada, si no se hace de una manera calculada, sobre todo con los bienes y servicios que se agregan a la economía, pues genera inflación. Y la inflación
quitándole poder adquisitivo al ciudadano de a pie, también es un costo que tiene que pagar el dominicano. De manera que el contribuyente es bueno que conozca sus... interrumpa. Sí, adelante. Ese análisis tan interesante como todos los análisis que tú haces. Con Gracias, don tanta Álvaro. precisión. Gracias. Con tantos conocimientos y con tanta confianza en ti mismo y transmitiéndole confianza al que te oye. Hablando de creación de la moneda, recordar que el peso dominicano es una creación de Trujillo. Así es. Primero un peso a finales del siglo XIX. Así es. Que lo creó el héroe restaurador general Ulises Heró. Así es. El llamado peso de Lilis. Correcto. Pero realmente Trujillo es el creador no solo del peso dominicano, sino de toda la estructura económica que giró alrededor de la creación de ese peso. Así es. O sea, entre otras cosas, la creación de la banca dominicana. Correcto. Que es una obra completa de Trujillo y el pago de la deuda externa. Esa acotación histórica interesante que agradezco enormemente, don Álvaro, dice que Trujillo supo leer muy bien. Siempre he entendido que los gobiernos, buenos, malos, dictatoriales, democráticos, todos pueden tener aciertos. Y uno de los aciertos de ciertamente largo periodo dictatorial de Trujillo fue haberse asesorado muy bien. Yo creo que tenía a su alrededor gente muy inteligente, tenía sin dudas una inteligencia donde habían nombres que brillaban, algunos más que otros, y que pudieron ayudar a hacer leer muy bien los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, esa política de la buena vecindad de Franklin Delano Roosevelt, donde su ministro de Estado, Cordell Hull, en esas visitas que hizo a tantos países de América Latina, pues extendió sin dudas unas facilidades que cada país aprovechó como pudo y que el nuestro sin dudas, como muy bien dice de Álvaro, sentaron la base para desarrollar la estructura de un banco central, de una moneda propia, de una soberanía, al menos en términos monetarios, que fue muy bien aprovechada en esos tiempos. El Estado, y bien menciona Álvaro, tanto a Lilis, a Ulises Heró como a Trujillo, y yo agregaría a Ramón Cáceres por ser tres de los gobernantes que primero entendieron y que mejor entendieron la razón de ser del Estado, que era, en teoría, protección de la propiedad privada, los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, la regulación de ciertas actividades. En el caso que nos concierne ahora, y quizás es la moraleja de esto. Sí. Mencionaste a Cordell Hull. Así es. El famoso secretario de Estado. Bueno, la firma, la acción del pago de la deuda externa que hizo Trujillo, uno de los hombres clave fue Cordell Hull. Así es. Por eso el tratado se llama Trujillo-Hull. Correcto. Que, en honor a esa firma, don Álvaro, es que se hace uno de nuestros obeliscos en el Malecón y que originalmente estaba pues destinado a de alguna manera resaltar la importancia de la firma de ese acuerdo como un principio de soberanía financiera, de soberanía económica del Estado dominicano. De una forma torpe, de una forma necia y ridícula, de un supuesto patriotismo antitrujillista, que sé yo qué, se le llamó el obelisco hembra. Ay, sí. Increíble eso. Sí. Para hablar del obelisco, ¿por qué no tumbaron el obelisco de 1936, erigido para celebrar, conmemorar el cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo a Ciudad Trujillo? Entonces esto dice el obelisco hembra. No, el obelisco del pago de la deuda externa. Ahí está. Y así debió ponerse adentro, ahí afuera, donde sea, debió haberse puesto ahí un letrero, ¿verdad?, en metal, donde dijera monumento levantado con motivo del pago de la deuda externa, 1947, lo que sea. Eso era suficiente. Ah, no, como una vaina que hizo Trujillo, dije, mira, la hembra, el obelisco hembra. Sí. Pero no era un obelisco hembra, coño, era un obelisco cuero. Y en todo caso, siento que hay que recordarle, sobre todo a los más jóvenes, la importancia que tuvo cortar también esa dependencia monetaria que se tenía. Sintetizo y cierro
con este interesante aporte histórico que ha hecho don Álvaro, diciendo que el Estado precisa una cultura de control. Podemos luego discutir si esas medidas de control, y en eso vamos a estar de acuerdo, deben actualizarse, modernizarse, hacerse de manera electrónica, aleatoria, porque yo soy de los que dicen que los controles no se anuncian, y sectorizada. Sectorizada, le tomo la palabra a Julieta, pensando en departamentos y en la labor de los jefes departamentales. Electrónica porque lo permite la tecnología, porque ahí están las aplicaciones que incluso en otras naciones de igual nivel de desarrollo nuestros utilizan. Y sobre todo... ¿Y cómo tú crees que se detectan, por ejemplo, los choques en varias nóminas? Sí, es a través de cruces electrónicos. Cruces electrónicos. Eso es así. Y sin duda es que hay, insisto, un gran trabajo que hacer. Agregarle a la cultura de transparencia lo que se conoce como la trazabilidad en el Estado desde que usted entra con una cédula y desde que firma sus primeras participaciones en una empresa, incluso privada, se sabe cuál es su paso, por ejemplo, por un grupo. Usted ascendió, pasó de ser auxiliar, subgerente, gerente, en el caso de que haya hecho esos ascensos o los traslados. El Estado permite y la tecnología permite hacer la trazabilidad. Es que los empleados del Estado no pagan seguridad social, entonces. Por ejemplo, que es uno de los controles por eso es que hay cosas que cuando me le explican yo no le entiendo. Luego está... Porque, escúchame, hay cosas que tú se las puedes explicar como a un grupo de gente. Sí. Tal vez te la compran, tal vez te compran. Pero hay eso. algunos más críticos. Pero es que tú tienes que entender que tú estás hablando para una sociedad muy diversa, que es una sociedad del conocimiento. Muy diversa. Entonces tú me estás diciendo a mí que el Estado tiene empleados que no cotizan. O sea, tú eres empleado mío y yo no envío a la TCS ni tiene seguro médico. Y la pata, dije, quiero pedir excusa, porque metí la pata. No se entienda cuando yo dije, no se entienda mal, despectivo eso de el obelisco hembra, no, el obelisco cuero. No estoy hablando de la mujer, ¿verdad? No. No es misógino. Las mujeres que se prostituyen lo hacen por necesidad económica. Sí. Para mantenerse ella, a veces para mantener los hijos. Así es. Y a veces para mantener un marido holgazán, etcétera, para sobrevivir. ¿Sabes lo que es echarse encima un hombre que no te gusta, que tú no deseas? O a lo mejor un hombre que está borracho, o endrogado, o ahora que tiene el virus, o antes, o ahora también el VIH, lo que sea. Y una mujer tener que hacer eso, y amanecer cayéndose de un sueño, o simplemente que el tipo la aprovecha y la adormece y se va, ¿verdad? Para no pagarle su trabajo, porque ese es un pago. La llamada prostituta es una empleada social. De manera que lo que yo dije, que no se oiga despectivo, que no se oiga en relación a esas mujeres que lo sacrifican todo para sobrevivir, ¿verdad? Así Pido es. perdón de rodillas, me equivoqué, dije un disparate. Pero de todos modos yo creo que se entendió la alusión histórica. Para concluir, ¿dónde está realmente el meollo del asunto, compañeros? No es tanto estos métodos de control que pudieran ser mejores. El problema radica en la cultura del Estado Dominicano, su visión como botín político, donde quien gana las elecciones tiene que premiar a seguidores, a dirigentes con estructuras que no necesariamente son ni idóneas, ni necesarias, ni van de la mano con el número de empleados que realmente necesita Antes el que Estado. concluya, te hice una pregunta ahorita. A ver. ¿De quiénes son las nominillas? ¿Son del PRM o son del PLD? Contra el contribuyente dominicano.